Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, gracias por acompañarnos. Sean bienvenidos a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Una gran bendición estar con ustedes en esta hora. Vamos a iniciar la última lección del trimestre, lección número 13, un paso de fe. Por fe, ciertamente estamos llegando al final de este trimestre. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. Y por fe iniciamos este trimestre, por fe también estaremos finalizando y esperamos grandes bendiciones en nuestras vidas, de acuerdo a como lo ha prometido la santa y bendita palabra de Dios. Y aunque hay muchas cosas que nosotros no podemos ver, por la fe lo creemos. Y sabemos que Dios está bendiciendo a su pueblo en la ancha faz de la tierra, y usted es una persona que Dios ha bendecido también. El mes de septiembre es el mes de la Biblia. Seguimos promocionando la distribución de la palabra de Dios e invitamos a nuestros hermanos también para que puedan pasar por las tiendas IAPAT para conseguir el material que estudiamos aquí en Radio Amanecer en Estudio, ya que en el próximo trimestre estaremos estudiando sobre la educación. Es el tema que estaremos abordando en el próximo trimestre y usted, hermano y amigo, debe hacerse de la guía de estudio que nos pone en contacto con la palabra de Dios. Pastor Alex Lizardo, la verdad es que el tiempo pasó rápidamente. Nosotros estamos en la fase final de este trimestre y agradecemos a Dios por las bendiciones que hemos recibido durante todo el trimestre. Y a usted de manera muy especial, muchísimas gracias y les saludamos como siempre en la paz y en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, pastor. Qué alegría estar aquí una vez más con usted y con los amigos oyentes para así llevar a cabo este estudio para el día de hoy, donde estaremos trabajando la introducción de la lección número 13, un paso de fe. Pastor Scroggins, el tiempo ha avanzado de manera rápida. Hace algunas semanas estuvimos aperturando la lección número 1 y mire ya cómo vamos por la lección número 13 cerrando este trimestre. El texto base que estaremos utilizando durante este estudio lo encontramos en Filipenses capítulo 2, los versos 5 al 7 y dice: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Este será el texto base que estaremos utilizando para esta lección número 13, un paso de fe. Te invitamos ahí donde estás para que en actitud de reverencia hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias te damos por tu amor y por tu misericordia. Te damos gloria y honra por los siglos de los siglos. Te pedimos que nos dirija a través de tu Santo Espíritu en el estudio que tenemos a continuación. Habla a nuestros corazones, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a la parte introductoria de la lección para este día, un paso de fe. Durante su reinado, el rey Federico Guillermo III de Prusia se encontró en muchas dificultades. Las recientes guerras habían sido costosas y al tratar de levantar la nación, estaba seriamente corto de finanzas. No podía desilusionar a su gente y capitular ante el enemigo. Aquello era impecable. Después de una reflexión cuidadosa, decidió pedir a las mujeres de Prusia que trajeran las joyas de oro, de plata para ser fundidas en bien de su país. Por cada joya recibida, él decidió dar a cambio un adorno de bronce o de hierro como símbolo de gratitud.
Cada adorno tendría inscritas las palabras: yo di oro a cambio de hierro. Amados hermanos y amigos, la respuesta fue abrumadora, pero más importante, las mujeres apreciaron más los regalos del rey que sus antiguas joyas. Por supuesto, la razón es clara. Los adornos eran prueba de que habían hecho un sacrificio para su rey. De hecho, llegó a estar fuera de moda usar joyas, y así se estableció la orden de la cruz de hierro. Los miembros no usaban ornamentos excepto una cruz de hierro que todos pudieran ver. Nunca podrá comprenderse el costo de nuestra redención hasta que los redimidos estén con el Señor delante del trono de Dios. Entonces, al percibir de repente nuestros sentidos arrobados las glorias de la patria celestial, recordaremos que Jesús dejó todo eso por nosotros, que no solo se exilió de las cortes celestiales, sino también por nosotros corrió el riesgo de fracasar y perderse eternamente en la salvación de los seres humanos. Entonces, arrojemos nuestra corona a sus pies, elevemos este canto: digno es Jesucristo, el Cordero de Dios, que ha sido sacrificado, de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Cobra mucho sentido la declaración de Filipenses 2, 5 al 7, que es el texto base para esta semana. Filipenses capítulo 2, los versículos del 5 al 7, este texto que nos servirá de fundamento. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. De manera que en esta semana tendremos una lección importantísima donde estaremos estableciendo las bases para desarrollar la fe. En este mundo vivimos por fe. En este mundo reconocemos en esas evidencias que el Señor ha plasmado en su palabra y en la revelación general de Dios, que es la naturaleza, un texto, un libro por excelencia para que podamos aprender muchas lecciones de fe, igual que su revelación máxima, que es su Hijo Jesucristo, quien vino a esta tierra, dejando las cortes celestiales, como bien estamos señalando, se hizo siervo, vivió entre los hombres, se sacrificó para que hoy nosotros podamos vivir por esa fe, reconociendo que Dios está haciendo los arreglos necesarios para que estemos con Él por toda la eternidad, cuando Jesús se manifieste por segunda vez a esta tierra. Así es, pastor. Cuando nosotros respondemos a la dirección de Dios, cuando aceptamos su mandato, cuando nos unimos a Él para alcanzar a las personas perdidas para su reino, para esto se requiere sacrificio. Y es bueno considerar que, aunque nuestros sacrificios nunca podrán compararse de ninguna manera con los sacrificios que hizo Jesús por nosotros, el ministerio ganador de almas, trabajar a favor de la gente que perece, también es para nosotros un salto de fe, porque nos lleva fuera de nuestra zona de confort a aguas desconocidas. A veces nuestro Señor nos llama para que hagamos sacrificios, pero las alegrías que Él ofrece cuando trabajamos en su causa son mucho mayores que los sacrificios que nosotros hacemos. Y esto lo estaremos ampliando en el estudio de esta semana. Ningún sacrificio, por grande que sea, que nosotros realicemos a favor de Cristo, es demasiado grande por aquel que nos amó y se entregó por nosotros. El amor de Cristo, decía Pablo, nos constriñe. El amor de Cristo nos impulsa. El amor de Cristo nos motiva para comprometer toda nuestra energía a su servicio. Y al hacer esto, a su vez, estamos dando un paso de fe. La fe genuina, amigos oyentes, siempre nos va a producir a la acción. Usted no puede decir que tiene fe en Cristo y no hacer nada para Cristo. No,
El que tiene fe en Cristo tiene que accionar. El que tiene fe en Cristo, el que profesa fe en Cristo, tiene que trabajar por Cristo. La iglesia del Nuevo Testamento era una iglesia apasionada por la testificación, tal y como lo hemos estado mirando en estos estudios. Para la iglesia primitiva, compartir a Cristo era el resultado natural de una relación que tenían con Cristo. Ellos estaban preparados totalmente para hacer el sacrificio supremo por su causa. Muchos de ellos, Pastor Scroggins, sufrieron persecución, encarcelamiento y aún la muerte. Pero eso no los detuvo. Siguieron predicando, siguieron trabajando para Dios, siguieron dando ese paso de fe, porque ellos sabían que ningún sacrificio era demasiado grande por Jesús, quien dio tanto por ellos. Por eso se dedicaban en cuerpo y alma a trabajar, a desgastarse físicamente por la obra de Cristo. Su dedicación a Cristo a menudo los llevó a dar un salto de fe. Cristo los llamó a que salieran de su zona de confort y ellos dejaron todo y siguieron a Cristo. La tarea que ellos debían realizar era una tarea demasiado grande, pero no era una tarea difícil para Dios. Los creyentes de la iglesia del Nuevo Testamento se aferraron a las promesas de Dios y llenos de fe salieron para cambiar al mundo con el mensaje del Evangelio. La fe que tenemos en el Señor Jesucristo, cómo vivió, cómo benefició a los demás y cómo se entregó por nosotros, es lo que debe motivarnos y dar un paso de fe en cada actividad que realizamos en la vida. Como cristianos, nuestra fe está basada en la certeza de que Dios es el objeto de nuestra fe, hará lo que esperamos y lo hace a su manera y a su tiempo. No pedimos al azar. Hay razones y evidencias suficientes cuando nosotros pedimos de acuerdo a su voluntad, basado en nuestras peticiones, en lo que agrada a nuestro Dios. Cuando decimos que tenemos fe en Dios, afirmamos que Él es real en nuestras vidas y que es quien puede conceder nuestras peticiones y sueños más profundos. Esta afirmación agrada y alegra al corazón de nuestro Dios. Esta fe en Él confirma que sabemos que Él tiene todo bajo su poder, bajo su control, para concedernos lo que anhelamos hoy y también para darnos la vida eterna. De manera que dar un paso de fe. Dios afirma en su palabra que no hay ningún otro Dios, pero Él no se queda solo con las palabras. Él va más allá y se revela a nosotros. Si estamos atentos y le damos una oportunidad, podremos experimentar su toque en nuestros corazones y la fortaleza de que Él nos concede para vivir una vida que demuestre que Él es el Señor de nuestro corazón. Por eso, cuando repasamos y revisamos justamente la vida del Señor Jesucristo, quien se entregó de todo corazón a un servicio en favor de los demás, nos sirve de modelo, y el mirar a Jesucristo como modelo, entonces estaremos dispuestos a hacer grandes sacrificios en esta tierra por agradar su nombre, por llevar el Evangelio a aquellas personas que no le conocen. De ahí el énfasis que queremos hacer en esta semana sobre la lección que iniciamos, un paso de fe. Así es, pastor. Durante la semana estaremos abordando el tema el amor altruista de Jesús. Y tal vez algún amigo oyente puede estarse preguntando, ¿y qué significa esto, altruismo de Jesús? El altruismo, amigo oyente, es la tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a costa del interés propio. Cuando el estudio habla acerca del amor altruista de Jesús, hace referencia a ese deseo que tenía Cristo de hacerle el bien a las personas sin esperar nada a cambio y sin pensar en los sacrificios que Él tuviese que hacer. El apóstol Pablo nos anima a tener el mismo sentir o la misma actitud que tuvo Cristo. Es decir, si Cristo fue altruista, nosotros también debemos serlo. Debemos de ayudar a las personas, procurar el bien de las personas sin interés alguno.
y no importa el sacrificio que realicemos a favor de otros. En ese estudio estaremos mirando que Jesús, quien era igual a Dios desde toda la eternidad, se despojó a sí mismo. Y esta es una expresión fascinante en griego, donde literalmente se puede traducir esta palabra despojó a sí mismo, se traduce como vaciarse. El texto lo que dice es que Jesús voluntariamente se vació de sus privilegios y prerrogativas como el igual de Dios para asumir la forma de un hombre y convertirse en un humilde servidor de la humanidad. Se hizo como siervo por nosotros y como siervo reveló la ley del amor del cielo al universo entero. Esto hizo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y lo hizo por nosotros, por ti y por mí. Y finalmente realizó el acto de amor en la cruz del Calvario. Él dio su vida para salvar la nuestra eternamente. Pastor Scroggins. En esta semana estaremos viendo un tema de mucho interés, llamados a comprometerse. Señores, imaginemos a Pedro y a Juan allí en un lago porque eran pescadores. Jesús los llama. De inmediato dice el texto bíblico que dejaron sus redes para seguir a Jesucristo, un paso de fe. El sol acababa de salir en una hermosa mañana allí en Galilea, ahuyentando el frío del aire nocturno. Tus pensamientos están en una cosa, pescar. Muchos de ellos querían tener abundancia de pescado y la pesca había sido buena recientemente y estaba esperando otro día de buena pesca. Luego, a la luz de la madrugada, lo ve acercarse. Jesús de Nazaret. Poco imaginas que en unos momentos toda tu vida cambiará. Nunca volverá a ser el mismo. Y eso fue lo que aconteció justamente con Juan y Pedro. Cuando Jesús hizo el llamado, ellos estaban en aquel lago, pescando, tirando las redes, y al acercarse Jesús y empezar a mostrarle las bellezas del reino de Dios ante el llamado, dejaron sus redes para seguir a Jesucristo. Llamados a comprometerse es uno de los temas que estaremos abordando en la presente semana y que usted y yo podemos reunirnos para estudiar acerca de esas grandes verdades. Así es, pastor. Durante la semana estaremos también estudiando el tópico Pablo, instrumento escogido por Dios. Vamos a estar analizando ese día un poco la vida de Pablo y su dedicación abnegada por la causa de Cristo. Cuando Pablo aceptó a Cristo, su vida entera cambió radicalmente, y eso lo vemos en el libro de Hechos, quién era Pablo antes y quién fue Pablo después que se encuentra con Cristo. En este encuentro de Pablo con Cristo, Cristo le dio un futuro completamente nuevo. Lo condujo fuera de su zona de confort a experiencias que apenas podría haber imaginado. A través de la guía del Espíritu Santo, quien estuvo siempre presente en el proceso de transformación del apóstol Pablo, Pablo proclamó la palabra de Dios a miles de personas en todo el mundo mediterráneo. Su testimonio cambió la historia del cristianismo y del mundo. Pablo era un personaje especial, Pastor Scroggins y amigos oyentes. Es muy reconfortante estudiar la vida, la biografía de este gran apóstol Pablo, desde que conoce a Jesús hasta su muerte. El corazón de Pablo ardía de amor por los pecadores y dedicaba todas sus energías a la obra de ganar almas para Cristo. Dicen algunos comentadores bíblicos que nunca vivió un obrero más abnegado y perseverante que el apóstol Pablo. Las bendiciones que él recibía las consideraba otras tantas ventajas que debía usar para la bendición de otros. Él no perdía ninguna oportunidad de hablar del Salvador o de ayudar a las personas que estaban en dificultad. Iba de lugar a lugar predicando el Evangelio de Cristo y estableciendo en muchos lugares nuevas congregaciones. Donde quiera que iba, él podía encontrar oyentes que estaban dispuestos a escuchar el mensaje del Evangelio. Podríamos decir sin lugar a duda que el apóstol Pablo también
trabajaba a favor de la causa de Dios con un amor altruista. Esto lo estaremos desarrollando durante la semana. También en esta semana estaremos tocando el tema las exigencias del amor. ¡Wow! ¡Qué tema! Las exigencias del amor. El amor siempre se manifiesta en acción, se nos ha enseñado. No es lo mismo decir a una persona que usted le ama que accionar en base a ese amor que tiene. Porque hay muchas personas que sí aman de manera teórica, tienen reglamentos y cosas que hacer, pero cuando nos vamos a la praxis, entonces es lo que determina si ciertamente nosotros amamos. El amor tiene sus exigencias. Por eso estaremos viendo ese tema. Pablo lo afirmó claramente cuando dijo a la iglesia de Corinto, porque el amor de Cristo nos constriñe. 2 Corintios capítulo 5, verso 14. El cristianismo no significa renunciar principalmente a las cosas malas para poder ser salvos. Jesús, nuestro modelo, no renunció a las cosas malas en el cielo para poder ser salvo. Renunció a las cosas buenas para que otros pudieran ser salvos. Jesús nos invita simplemente a dar nuestro tiempo, nuestro talento y nuestro tesoro a su causa, y nos invita a dar nuestra vida literalmente. De manera que este tema de las exigencias del amor será ampliado cuando estemos abordando en el día correspondiente a ese título tan especial que tenemos en esta semana, las exigencias del amor. Así es, pastor. Durante la semana también estaremos estudiando el compromiso del amor y estaremos hablando ese día acerca de la vida de Pedro y el sacrificio que éste hizo por amor a Cristo Jesús. Estaremos hablando de la palabra que Cristo le dijo a Pedro relacionado con su muerte, sobre la forma como éste habría de morir, y miraremos que Pedro, al Jesús decirle esto, no quedó desalentado por la revelación. Él estaba dispuesto a sufrir cualquier muerte por su Señor, porque tenía un compromiso de amor. Para el apóstol Pedro era un privilegio morir por su Maestro. Y a pesar de que Pedro, en un momento muy crítico de la vida de Cristo, le falló a Jesús, esto no lo descalificó para servir a su Maestro. Jesús perdonó a Pedro, le dio confianza a Pedro, lo transformó y lo preparó para trabajar por él en la salvación de las almas. El apóstol Pedro también dio ese paso de fe que todos debemos dar y llegó a estar activamente involucrado en la tarea de la testificación, y vemos que al estar tan involucrado en esto, creció cada día espiritualmente hasta la hora de su muerte. Esto lo estaremos desarrollando en el estudio de esta semana. Un paso de fe es el título de lo que estaremos estudiando durante toda la semana. En esta parte final puntualizamos que al igual que Pedro, al igual que Pablo, al igual que los discípulos, cuando nosotros damos también este paso de fe, de igual forma debemos involucrarnos en la tarea de la testificación y por ende vamos a crecer espiritualmente. Los mayores gozos de la vida, amigo oyente, vienen cuando compartimos el amor de Dios con otros. Cuando buscamos diariamente oportunidades de compartir lo que Cristo significa para nosotros, vamos a ver oportunidades providenciales. El Espíritu Santo va a traer a nuestra vida muchas personas que están buscando a Dios, y esta será una gran oportunidad para nosotros dar un salto de fe y compartir el mensaje del Evangelio con esas personas. Bien, amigos, el fundamento para las lecciones de esta semana se han establecido en esta parte introductoria. Es un tema de mucho interés, un paso de fe. Estaremos abundando ampliamente en la última lección del trimestre y pensamos que este fundamento, estos comentarios que hemos externado aquí en esta lección, debe prepararnos y ayudarnos para desarrollar más la fe. Y como decíamos en la parte introductoria, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve, y por la fe nosotros obramos en esta tierra.
reconociendo que Dios está al control de todo, y recordar una vez más a nuestros hermanos y amigos que en esta semana nos está acompañando una declaración bíblica de Filipenses 2, 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Quisiéramos en esta hora, apreciado hermano, querido amigo, en que estamos llegando al final de esta entrega de Radio Amanecer en Estudio, invitar a toda la población para que juntos busquemos la dirección de Dios en oración. Señor, una vez más acudimos a ti para agradecerte, porque sabemos que el Espíritu Santo ha guiado y seguirá guiando estas lecciones de escuela sabática, que nos ponen en contacto con la Biblia y nos hablan de esos grandes temas que nos ayudan a crecer diariamente, para trabajar con nuestros semejantes, para honrar y glorificar tu santo y bendito nombre, y esperamos que cada contenido de estos mensajes de la Biblia nos ayude a fortalecer nuestra fe en Cristo Jesús. Continúa con nosotros, con nuestros amigos, y en fin, y continúa con toda la población que ha aceptado la invitación del cielo para ser hijos redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias, Señor, por escucharnos, y gracias anticipada porque estamos recibiendo respuestas a nuestras oraciones. Favores que pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.